Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. A través de su gobierno o de organizaciones no gubernamentales, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, financia numerosos programas de asistencia humanitaria, salud, educación, pacificación, desarrollo, reducción de la pobreza y también para formar ciudadanía e impulsar gobiernos democráticos. Estos apoyos, ya sean monetarios o en especie, se entregan en colaboración con otras organizaciones internacionales o con organizaciones de la sociedad civil de los países beneficiados. Uno de los organismos responsables de ofrecer ayudas a otros países es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, que entrega estos apoyos a través de asociaciones e inversiones en más de 100 países del mundo. Fundada en 1961, la USAID solicita y apoya proyectos que brinden soluciones de desarrollo eficaces y sostenibles. En casos como el de México, la agencia reportó que para este año se aprobaron $63 millones para actividades relacionadas con la paz y la seguridad, democracia, derechos humanos y gobernabilidad. Además, hay una larga lista de organizaciones no gubernamentales que de manera independiente se enfocan al financiamiento de distintas actividades, desde el crecimiento y fortalecimiento de las instituciones democráticas y fomentar la libertad de prensa hasta actividades culturales y artísticas. Hace unos días el presidente López Obrador envió una carta diplomática a Estados Unidos para que explique el supuesto financiamiento hecho a organizaciones mexicanas. Pero vemos qué piensa la mesa sobre este tema. A ver, un instrumento de la política exterior de Estados Unidos, de la política suave, es este apoyo a organizaciones de otros países. ¿Tiene lugar el reclamo del presidente López Obrador, Raquel, a Estados Unidos por el financiamiento de organizaciones mexicanas? A mí me parece que no solamente no tiene lugar, sino que prueba un desconocimiento total sobre la importancia de la cooperación internacional para nuestro país y para el mundo. En realidad, es mucho lo que este tipo de financiamientos y este tipo de programas ha hecho tanto para nuestro país como para la región en términos de desarrollo, en términos de innovación, en términos de educación. Creo que si bien se trató como tema político, ¿no? Temas como el cambio climático, como la lucha contra la corrupción, demás, el hecho de que sean temas públicos no implica una intromisión en temas políticos. Creo que cualquiera de los que estamos aquí, que nos hemos dedicado a temas de cooperación o a temas de programas con agencias en otros países, conocemos de pues cómo es una operación súper minuciosa, lo difíciles que son este tipo de convocatorias y todos los candados que tienen en términos de transparencia y que precisamente no se presten para ese tipo de cosas, ¿no? Creo además que la forma es fondo. Creo que no hay labor diplomática que pueda subsanar el hecho de haber llamado a agencias de Estados Unidos simuladores, hipócritas y haber dado por hecho que pues, se había cometido pues, un financiamiento hacia grupos opositores. Y finalmente, nada más para cerrar, creo que en realidad de lo que se tendría que estar hablando son dos temas de fondo. El primero, la inoperabilidad de las organizaciones de la sociedad civil si no pudieran acceder a ese tipo de recursos, dado tanto los recortes de presupuestos como pues, la inoperabilidad bajo las que las dejan si no les dan ese tipo de recursos. Y por otra, este tipo de actitudes en contra de agencias internacionales que es propia de gobiernos autócratas y que lo estamos viendo reflejado en varias partes de América Latina, incluido con el gobierno de Ortega en Nicaragua, en donde las organizaciones de la sociedad civil ahora tienen que registrarse, hacer un registro en la policía sobre sus actividades, y con el gobierno de Maduro, en donde también tienen que entregar un reporte muy detallado de quién participa, quién los financia, y una serie de requisitos que no tienen un lugar en un régimen democrático. Bien, ¿coincides con esta lectura, Eunice? Muchas organizaciones en México se financian, reciben estas donaciones por parte del gobierno de Estados Unidos, que tratan todos los tipos de temas, temas desde derechos sexuales y derechos reproductivos, temas de libertad de expresión, temas de ayuda a migrantes, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo creo que ahí también hay, como ya se mencionaba, hay un desconocimiento de estos esquemas de financiamiento. No solamente es Estados Unidos, también muchos de los proyectos de la sociedad civil se han visto financiados por agencias de otros países, en este caso Alemania, Holanda, Francia, etcétera. Sí, Estados Unidos quizá ha invertido más en algunas organizaciones, pero no solamente en organizaciones, es decir, es más, mucho se ha hablado mal de la iniciativa Mérida, pero creo que tampoco se entiende a cabalidad lo que esta iniciativa es. Por supuesto, ya se mencionaba en este espacio que la relación entre México y Estados Unidos es una
relación históricamente desigual. Siempre va a haber también un interés, digamos, de Estados Unidos por algunos temas. Sin embargo, creo que mucho del financiamiento, es más, la iniciativa Mérida de 2008 a 2018 tuvo cerca de 2.9 mil millones de dólares con 4 pilares, que es afectar la capacidad del crimen, crear una estructura de fronteriza del siglo XXI, institucionalizar la capacidad de este derecho, y la última, que es muy importante para el financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil y que me tocó estar muy de cerca, es el construir comunidades fuertes y resilientes. Entonces, algo importante es que los rubros de colaboración entre México y Estados Unidos han sido históricamente en capacitación, en equipamiento y transferencia de tecnología y de bienes, en asesoría técnica y apoyos justamente a diversas organizaciones de la sociedad civil. Entonces, si bien Estados Unidos por muchos mecanismos busca meter sus intereses en la negociación, por ejemplo, el tema de narcóticos tiene que ser siempre parte de esta relación bilateral en los temas de seguridad, etcétera, creo que es demasiado ya ir a que el financiamiento de organizaciones de la sociedad civil corresponde a estos intereses. Creo que tienen otros mecanismos para hacer valer estos intereses y no es a través de este apoyo a sociedad civil, que además hoy se señalan algunas organizaciones, pero muchas organizaciones han sido ahora sí que beneficiadas de estos 2.9 mil millones hasta 2018 y luego cerca de 1.626 millones para 2019, y es un fondo que sigue, porque aunque Mérida hablemos muy mal de ello, de este mecanismo sigue existiendo, nada más que ahora el tema es que quizá lo hacen los estadounidenses con gobiernos locales, y ahí quizá para más adelante hablar sobre la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que también creo que va en este sentido de no querer esta colaboración también con las instancias locales, y bueno, el tema incluso de la inmunidad diplomática. Bien. ¿Tiene lugar este reclamo el presidente López Obrador o no? Como bien mencionaban ya Raquel y Eunice Manolo, sí hay muchos puntos también a tomar en cuenta. Y sobre todo hay quien se preocupa y dice, en efecto, sí, que así reaccionan los gobiernos autoritarios. Sí, creo que hay dos o tres temas muy importantes que reflexionar. El primer tema es el tema de la legalidad. De acuerdo a la última reforma constitucional de 2011, a todos los tratados internacionales y acuerdos internacionales se les da la misma prioridad de carácter constitucional. Entonces, al que el presidente esté denunciando este tipo de programas internacionales, realmente se está entorpeciendo la responsabilidad del Estado mexicano en cumplir sus responsabilidades internacionales. Entonces, si realmente alguien está violentando o criminalizando, es el mismo Estado mexicano al hacer este tipo de cosas. Luego, a partir de ahí, creo que es un error, un exceso por parte de Cancillería y por parte del presidente el enviar una nota diplomática. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la política exterior de México no es unifocal, es multifocal, donde aparecen demasiados actores. Muchos de ellos son las organizaciones de la sociedad civil, no solamente los gobiernos. Y una forma en que las organizaciones de sociedad civil o activistas realizan esta parte de política exterior es a través de los programas internacionales de cooperación. Entonces, además de que se está entorpeciendo, realmente estamos contradiciendo nuestras propias doctrinas de política exterior. Ahora bien, por último, creo que específicamente en temas de la USAID, creo que el presidente López Obrador tendría que realmente explicar por qué en estos temas sí. Y, por ejemplo, uno de los principales beneficiarios de este tipo de programas de la ayuda de la Agencia de Estados Unidos son las Fuerzas Armadas del gobierno mexicano, que únicamente en 2019 recibieron 165 millones de dólares. Entonces, no es únicamente las organizaciones de la sociedad civil y no es nuevo este tipo de financiamiento. Este tipo de financiamiento está en nuestra Constitución, es parte de nuestras doctrinas de política exterior y realmente estamos violentando derechos humanos y tratados internacionales de carácter constitucional al denunciar este tipo de prácticas. Bien, y finalmente te escucho ahora a ti, Antonio. ¿Cómo ves el reclamo del gobierno mexicano? ¿Cómo deja la Cancillería también con este tema? Claro, yo arranco con una frase de Raquel, que yo siempre uso, que es forma es fondo. En ese sentido, el protocolo, la forma en la que se hicieron las cosas, sí es importante. O sea, enviar una nota diplomática para hacer este reclamo en esta coyuntura, justo cuando estamos en esta... Aparte el simbolismo, ¿no? Se fue antes de la llamada con Kamala Harris, cuando estamos en vías de fortalecer la cooperación, el diálogo en temas tan importantes como la migración, la seguridad, la salud, etcétera, y nos vamos a enfocar en este tema que no tiene tanta relevancia, que no tiene, yo no veo que se justifique el reclamo,
porque como decían mis compañeros, o sea, la cooperación internacional se basa en ese financiamiento, en compartir prácticas, transferencia de tecnología, etcétera. Se ha hecho por muchísimo tiempo. México es un promotor de la cooperación internacional, del diálogo, cooperación técnica, etcétera. Entonces, estamos conscientes que esta ayuda que se da a estas organizaciones no nada más es a las organizaciones que él señaló, ¿no? O sea, bueno, y particularmente Mexicanos contra la Corrupción, etcétera, o sea, sino que se financian muchos proyectos y se da mucho apoyo a otras causas, a educación, salud, derechos humanos, a causas migratorias, etcétera. Entonces, no podemos acotar toda la cooperación y la ayuda por parte de otros gobiernos a nada más a unos grupos con los que no simpatiza el gobierno, porque entonces se desvirtúa la cooperación internacional, el diálogo, y creo que se eleva un tema que no tendría por qué estar en la agenda o sobre la mesa que tenemos ahorita con Estados Unidos, tantos otros temas que debatir. Y creo yo que al final, o sea, eventualmente yo creo que la estrategia era en parte un poco tener más con qué negociar, decir, es que también ustedes están financiando grupos opositores, detractores, etcétera, pero en realidad, si eventualmente ceden, porque ya el director de USAID México dijo que van a reevaluar los proyectos y demás, el financiamiento, pues para no tener conflictos con México, creo que no va a ser un triunfo que equipare el triunfo, lo que podríamos sacar de una negociación más profunda en temas más trascendentales, como la seguridad o el combate al crimen organizado o la migración, etcétera. Entonces yo creo que hay que priorizar y vuelvo y con esto ato todas mis participaciones en que México está en una posición en la que puede encontrar una contraparte más institucional, más interesada en ver a México como un aliado y saber, o sea, plantear bien qué queremos obtener de eso, cómo lo vamos a obtener y con qué mecanismos vamos a alcanzar esos logros. Y creo que no desviarnos en cosas que puedan desvirtuar esa relación. Tiempo para un comentario más. Déjame dárselo a ver quién levanta la mano primero para cerrar adelante, Unice. Un último comentario, porque nos queda ya nada más tiempo para esto, respecto a lo que estaba mencionando justo, que hablaba sobre el cambio en la ley de seguridad también interior. Ya no recuerdo si era sobre la de México o sobre la de Estados Unidos en específico. Mira, yo creo que algo importante o que a mí me sorprende es que estemos reclamando este tipo de cosas, que si hay financiamiento para organizaciones por parte de la cooperación bilateral, etcétera, pero no nos pongamos a reclamar que diariamente nos dejen en la frontera a cientos de centroamericanos, no nos pongamos a exigirle a Estados Unidos porque no es una deportación, eso supondría regresarlo a sus países, es simplemente un depósito en nuestro territorio y creo que más bien tendríamos que estar reclamando eso y viendo mecanismos de cooperación para ayudar a estas personas o para atender este fenómeno que sí está haciendo una presión grande en nuestra frontera, más que estos detalles que la verdad me parece no tienen una relevancia realmente importante. Y además mucho la cooperación y USAID siempre hay un trabajo entre los gobiernos. Creo que algo de parte del problema yace en que en este gobierno no han logrado encontrar la interlocución para trabajar también estos temas y diseñar hacia dónde puede ir el financiamiento que, repito, todavía existe, por ejemplo, de Mérida, que tiene mucho, por ejemplo, mecanismos de evaluación, algunas cuestiones quizá a priorizar, algunos temas que también para México sean importantes. Hay mucho que se podría hacer, pero creo que lo peor que podemos hacer es criticarlo en vez de preocuparnos de cuestiones que parecen más importantes en la relación bilateral y sobre todo para México. Bien. Lamentablemente que el tiempo vuela. Déjame hacer una pausa y regresamos después de esta para despedirnos de los panelistas y con las paparruchas, que no te vayas.